Hola a todos y todas, este es Un Expreso con Iris, un espacio exclusivo de YouTube. Estoy muy contenta de hacer otro programa más y de que me acompañen semana a semana. Para ello quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y activen la campanita para que vean cada material que vamos subiendo semanalmente. En el día de hoy vamos a seguir con los trastornos de personalidad. Específicamente voy a hablarles hoy de otro trastorno de personalidad del grupo A, que es el trastorno paranoide. La palabra paranoide pues suena a sospecha, suena a sentirse engañado, suena a inconformidad y una sensación muy desagradable. Y si ese nivel de sospecha es alto y constantemente estamos pensando que las personas que nos rodean tienen malas intenciones con nosotros, imagínense ustedes el grado de sufrimiento tan grande que vamos a tener y el grado de sufrimiento que le vamos a generar a las otras personas. Como les decía antes, en los trastornos de personalidad siempre hay unas características, unas expresiones de las emociones, unas actitudes, unos comportamientos y una forma de pensar que caracteriza a este paciente, pero que esta manera de pensar es disfuncional, es decir, que genera sufrimiento en la persona y puede llegar a generar limitaciones en su funcionamiento global y en su calidad de vida. Por lo tanto, al hablar de trastorno de personalidad, estamos hablando de que esta persona de alguna manera va a tener dificultades en la relación con las demás personas y en la relación con él mismo, y que además estos comportamientos y esta manera tan particular de ver la vida y de expresar lo que piensa y lo que siente va a generarles problemas y limitaciones. Al hablar de trastorno de personalidad paranoide, podemos ubicarlo dentro de los trastornos de personalidad del grupo A, de los que ya hemos empezado a hablar. Recuerden que en el anterior programa hablamos del trastorno de personalidad esquizoide, de esa persona que está desvinculada de los demás. Esta persona se vincula a los demás de una manera muy incómoda, se vincula a través de la desconfianza. Entonces, el trastorno paranoide de la personalidad se caracteriza precisamente por un patrón generalizado de desconfianza injustificada. Hay una sospecha de los demás que implica una interpretación de los motivos de la otra gente como motivos maliciosos, como que las otras personas quieren sacar provecho de ellos, quieren engañarlos, quieren hacerles daño, quieren generarles dificultades. Estas personas estarán siempre muy alerta, estarán con una actitud bastante incómoda frente a los otros, todo el tiempo intentando encontrar equivocaciones de palabras ocultas, actitudes que de pronto les señalen que la otra persona quiere aprovecharse de ellos o quiere hacerles daños. Entonces esto se vuelve algo muy complicado. El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? El diagnóstico lo hacemos a través de una valoración muy completa de este paciente, de los caracteres clínicos que presenta este paciente, y en muchos casos se tienen que aplicar unos test que están especialmente diseñados para tratar de hacer un tamizaje y determinar si este paciente tiene un trastorno de personalidad paranoide. Pero existen algunas señales, algunos síntomas, algunos signos que nos hacen llegar a sospechar que una persona puede tener un trastorno de personalidad paranoide. Aquí lo más importante es que ese comportamiento, esa actitud, sea una actitud usual, que casi siempre él actúe de la misma manera y que le genere siempre el mismo tipo de problemas. Los pacientes con un trastorno de personalidad paranoide, como les digo, son desconfiadísimos, desconfían de los demás y todo el tiempo están asumiendo que las otras personas tienen una mala intención, tienen la intención de perjudicarlos, de engañarlos, de tumbarlos, incluso cuando ellos no tienen ninguna justificación para pensar que estas personas pueden llegar
a generarles daño, incluso sabiendo que las personas que les están rodeando son personas honorables, son personas correctas. Ellos siempre albergan un nivel de desconfianza, y esto obviamente para las demás personas puede llegar a ser algo muy desagradable. Se piensa que más o menos entre el 2.3% y el 4.4% de la población general en Estados Unidos podría llegar a tener un trastorno paranoide de la personalidad, y se piensa que este trastorno ocurre mucho más en el sexo masculino que en el sexo femenino. Esto es muy interesante. Ahora, existe cierto grado de evidencia de que hay un aumento de prevalencia dentro de las familias, es decir, hay grupos familiares que suelen ser todos muy desconfiados y se retroalimentan esa desconfianza por los demás. Entonces vemos que un padre puede tener un trastorno de personalidad paranoide y su hijo o su nieto o su hija podrían llegar también a presentarlo, ¿verdad? Esta parte es importante. También hay algunos estudios, hay algunas evidencias que sugieren un vínculo entre estos trastornos con un abuso emocional, un abuso físico o un abuso sexual en algún momento de la vida, o también una victimización durante la infancia. Por esto estos antecedentes personales son muy importantes. Hay que preguntar muy bien en estos pacientes si hay el antecedente de que un niño haya sido engañado, haya sido maltratado, haya sido sometido a bastantes abusos, o sencillamente que haya sido muy defraudado por su familia, porque esto podría ser un factor de riesgo para que se presente este trastorno en la edad adulta. Hay algunas enfermedades que se asocian al trastorno paranoide. Como les digo, la mayoría de las personas no consultan por su trastorno de personalidad de base. Ellos consultan por otros trastornos que se han ido asociando. Por ejemplo, el trastorno de personalidad paranoide rara vez aparece como un único diagnóstico. Rara vez las personas van a la consulta por esta razón. Las comorbilidades, o sea, las patologías asociadas, incluyen otros trastornos del pensamiento. Se ha visto muchas veces que algunos pacientes con trastorno de personalidad paranoide podrían tener a la vez esquizofrenia o algunos trastornos de ansiedad, por ejemplo, fobia social, ataques de pánico o trastornos de estrés postraumático, trastornos del consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas, o otros trastornos de personalidad, por ejemplo, el trastorno de personalidad limítrofe. Es frecuente que nos lleguen a la consulta después de haber hecho querellas una y otra vez contra instituciones, contra los vecinos, contra la familia, contra los amigos, siempre haciendo acusaciones de que la otra persona les quiere hacer daño, los quiere perjudicar, los quiere robar, que las condiciones de los negocios que hicieron no son las más adecuadas, que la otra persona intentó aprovecharse de ellos, ¿no? Hay esta actitud de mucha desconfianza y de mucha angustia frente a las acciones de los otros. Es bastante doloroso tener este tipo de trastorno de personalidad, porque las personas que lo tienen están casi seguras de que las demás personas de alguna manera quieren hacerles daño o se quieren aprovechar de ellos. ¿Cuáles son los síntomas y signos que son más frecuentes en este trastorno de personalidad? Lo primero es que el trastorno de personalidad paranoide se asocia, como les decía, a un grado de sospecha de que las otras personas quieren explotarlos, engañarlos, hacerles daño, mentirles, defraudarlos. Sienten que pueden ser atacados en cualquier momento y sin una razón específica. A pesar de que hay muy poca evidencia de que esto sea cierto, ellos insisten en manejar este pensamiento, estas sospechas y esta angustia frente a los otros. Por ejemplo, hay personas que piensan que sus vecinos les quieren hacer daño
o quieren generarles problemas y están constantemente vigilando el comportamiento de los vecinos, cosa que en un momento dado puede llegar a convertirse en algo muy complicado. Por decir algo, si el vecino salió a su jardín a sembrar una planta, ellos están pensando que quizá al sembrar esa planta pueden perjudicarlos porque van a llegar aves o van a llegar de pronto insectos que van a meterse en la casa de ellos y les van a generar problemas. Entonces empiezan a volverse querellantes y problemáticos con los vecinos con cosas que son completamente normales, que no deberían generar esos sentimientos en las personas. A medida que el tiempo pasa, pues estos pacientes se van aislando y las personas pues obviamente los van a rechazar porque les va a parecer que este comportamiento, además de injusto, puede llegar a ser persecutorio e irrespetuoso, ¿no? Estos pacientes piensan que los demás los quieren herir de una manera irreversible. Entonces viven hipervigilantes de los posibles insultos. A veces piensan que una persona que dice algo lo dice en doble sentido, que hay a veces insultos que son como de doble, como encubiertos, pero que ellos son capaces de darse cuenta que la intención de las palabras de alguien es herirlos. Ven en los demás desprecios, ven en los demás amenazas, deslealtades y siempre están buscando un sentido oculto de las observaciones y de las acciones de los otros. Esto es horrible para ellos. Vigilan muy de cerca a las personas para obtener pruebas, para apoyar esas sospechas que tienen. Por ejemplo, una persona puede malinterpretar una oferta de ayuda como una intención de que alguien quiere aprovecharse de ellos. Si piensan que han sido insultados, así sea por palabras sutiles o porque la persona en un momento se la encontró en el ascensor y no les saludó o algo, suelen enojarse muchísimo de una manera que es desproporcionada, porque ellos todo lo consideran una ofensa y no perdonan a la persona que supuestamente los hirió. Llega el caso de que si se suben al ascensor y ven a esa persona, inmediatamente evitan subirse con él, le hacen mala cara y hacen algún comentario desagradable y la otra persona ni siquiera se ha dado cuenta de qué es lo que está pasando. Tienden a contraatacar o a enojarse mucho en respuesta a las supuestas lesiones recibidas. ¿Por qué? Porque es que ellos no confían en los demás, no confían en nadie. Sienten una necesidad muy importante de ser autónomos y de controlar ellos mismos la situación, no se fían de la gente. Estos pacientes son reacios a desarrollar relaciones estrechas con los demás porque les preocupa mucho que al dar alguna información, esa información pueda llegar a ser utilizada en su contra. Dudan constantemente de la lealtad de su familia y de sus amigos y constantemente viven poniéndolos a prueba a ver si les han mentido. Si nota que hay algún comentario o alguna vacilación o alguna actitud que a ellos no les parece suficientemente clara, comienzan a atacar, a acusar y a lastimar a la otra persona que tiene al lado. Dudan de la fidelidad de su cónyuge, dudan de la fidelidad de su pareja, pueden ser extremadamente celosos y pueden cuestionar constantemente las actividades y los motivos de su cónyuge o pareja en un esfuerzo por justificar esos celos desmedidos. Esto puede generar dificultades mayores dentro de las relaciones de pareja, ¿verdad? Y generar muchas veces rupturas porque constantemente están vigilando las cuentas de su pareja, ponen elementos dentro de los teléfonos celulares o los computadores para hacerle seguimiento a la pareja, porque ellos asumen que lo que va a pasar es que la pareja les va a engañar. Para ellos eso es casi una certeza. Entonces lo que ellos quieren es sencillamente comprobar que esa teoría que ellos tienen en la cabeza
va a hacerse realidad. Y lo peor de todo es que cuando hay una duda muy grande frente al comportamiento del otro, pues se vuelven vengativos y pueden llegar incluso a maltratar a su pareja, a insultarla y a generarle mucho disconfort. Entonces, por lo tanto, estos pacientes pueden ser bastante difíciles de manejar a nivel social. Cuando los demás se enojan y responden negativamente frente a ellos, ellos esa actitud, por ejemplo, de que, bueno, me cansé de que estés celándome, me cansé, por favor, no esculques mi celular, por favor, no te metas en mis correos, por favor, no revises mis documentos. Cuando una persona se queja y cuando una persona se enoja con ellos, los pacientes asumen estas respuestas de inconformidad de los demás y de ponerles límites, porque las demás personas intentan ponerle límite a este tipo de personas. Los pacientes asumen que esto es una confirmación de las sospechas que ellos tienen. ¿Por qué no dejas que vea tu teléfono si tú no tienes nada que ocultarme? ¿Por qué no me dejas ver esos papeles? Porque si tú no tienes nada que esconder. Y resulta que esto, el hecho de que la otra persona responda salvaguardando su libertad, salvaguardando sus límites, pues obviamente genera en ellos muchísima rabia, muchísima frustración y mucha ira en algunos casos. ¿Cómo se haría el diagnóstico? Pues nosotros muchas veces nos basamos en los criterios diagnósticos del manual de trastornos mentales, que es el DSM-5, para diagnosticar este trastorno de personalidad, como a grandes rasgos, ¿no? Y estos pacientes, ¿qué características tienen? Pues las repetimos: desconfianza persistente y sospecha de los demás. Esta desconfianza y sospecha se van a manifestar en presencia de algunas otras cosas. Por ejemplo, sospecha injustificada de que las personas los están explotando, dañando o decepcionando. Esa es la queja principal con la que llegan a la consulta. Preocupación o dudas injustificadas sobre la fiabilidad de sus amigos y compañeros de trabajo. Esta persona me está buscando información porque quiere tumbarme. Esta persona me quiere quitar el puesto. Esta persona me miró muy mal porque yo creo que esta persona me envidia y está buscando algo de mí. Otra cosa que se ve es la renuncia a confiar. Esto es muy triste, porque se trata, cuando hablamos del amor, estamos hablando de un amor que genera mucho sufrimiento, un amor desconfiado, un amor que parte de la premisa de que el otro me quiere hacer daño, de que el otro me quiere destruir, de que el otro se quiere aprovechar de mí. Entonces hay una renuencia a confiar en los demás por temor a que la información que ellos le den a las otras personas pueda llegar a ser utilizada en contra de ellos. Generalmente, cuando están hablando con otras personas, están siempre buscándoles la caída. Entonces hay una malinterpretación continua de las afirmaciones o eventos benignos, chistes, que el individuo piensa que de parte del otro esconden una manera de menospreciarlos, una forma de ser hostiles o una amenaza para ellos. Entonces, por ejemplo, se toma muy mal un chiste o se toma muy mal un comentario y reaccionan a la defensiva. Son personas bastante resentidas, generalmente sienten que las demás personas les van a hacer desaires, los van a marginar, los van a lesionar. Entonces constantemente están buscando en el otro elementos que les aseguren a ellos que estar con la gente no es seguro, que las demás personas siempre les quieren hacer daño o se quieren aprovechar de ellos. También hay unas sospechas recurrentes e injustificadas de que su pareja o su cónyuge le es infiel. A ver, estos síntomas suelen aparecer en la infancia, al finales de la infancia y en la adolescencia, pero son mucho más
notorios y uno generalmente los puede valorar más en la edad adulta temprana. Hay varios diagnósticos diferenciales, ¿no es cierto? Los psiquiatras generalmente sabemos distinguir este trastorno de personalidad paranoide de otros trastornos de personalidad por la omnipresencia, o sea, está siempre presente la paranoia con respecto a los otros. Este es el rasgo característico. La paranoia, el temor de que el otro me va a tumbar, me va a dañar, me va a lesionar. Esta parte es importante. Esto en contraposición con una paranoia que puede ser más transitoria, que se puede dar en otros trastornos de personalidad como en la personalidad limítrofe. En este caso es un rasgo que permanece en el tiempo. Constantemente cuando tú hablas con una persona de estas características, siempre es una persona que está buscándole motivos al otro, donde siempre el otro es quien le quiere dañar, quien se quiere aprovechar de él, quien quiere generarle problemas. Entonces es algo que tú notas que se repite y se repite y se repite. Además, no tienen relaciones de pareja satisfactorias, no tienen relaciones laborales satisfactorias, son personas que no se abren a los demás y que en ciertas características se sienten muy solos. Uno podría diferenciarlo también de otro trastorno de este grupo del que habíamos hablado antes, que es el esquizoide, porque en el trastorno de personalidad esquizoide, recuerden, hay una falta de interés en la relación con los demás, no les importa, son muy desapegados. Pero en el paranoide hay una gran desconfianza y como hay una gran desconfianza, tienen grandes dificultades para vincularse. También miraríamos que hay diferencias con el trastorno esquizotípico del que hablaremos la próxima vez, en la manera en que expresan sus ideas, en la manera como hablan, en la manera que tienen comportamientos excéntricos y que lo que les marca no es la desconfianza. Es más una extravagancia en sus gustos, en sus características, unas intenciones, unos deseos, unas búsquedas de cosas que tienen que ver como con lo paranormal, con lo esotérico, pensamientos bastante extraños. Este sería un esquizotípico, ¿no? Pero un paranoide no es así. Una persona con un trastorno de personalidad paranoide, su rasgo principal es la desconfianza, que no se les olvide. Muy bien. Otra cosa que es importante es que hay que diferenciar este trastorno de personalidad paranoide del trastorno delirante de tipo persecutorio. El trastorno delirante es un trastorno psicótico donde el paciente tiene un delirio, donde piensa, está absolutamente convencido de que hay personas que le quieren hacer daño. Este trastorno psicótico vemos que tiene unas alteraciones importantes en el curso y el contenido del pensamiento y generalmente necesita un tratamiento psiquiátrico con medicamentos antipsicóticos. Por lo general, el paciente con un trastorno delirante de tipo persecutorio es capaz de funcionar en muchas áreas en la vida, pero tiene una fijación y es una idea falsa en principio. El paciente está completamente convencido de que eso está ocurriendo y es inamovible. La persona no puede cambiar de manera de pensar aunque se le diga, aunque se le demuestre, y ahí estamos frente a un trastorno delirante. Delirante quiere decir que hay ya una psicosis. Entonces aquí se debe tratar con antipsicóticos, con el tratamiento cognitivo comportamental y con una terapia interpersonal, pero estos pacientes tienen muy buen pronóstico con un adecuado tratamiento. Entonces la diferencia que hay entre el trastorno delirante y el trastorno de personalidad paranoide es que la persona que tiene un trastorno de personalidad paranoide tiene la duda, tiene la inquietud, tiene la preocupación
de que el otro le puede estar haciendo daño, no es leal, puede intentar aprovecharse de él, pero no tiene la certeza absoluta. O sea, un paciente con un trastorno de personalidad paranoide no lo manejamos con un antipsicótico, se maneja con terapia cognitivo-comportamental y en muchos casos estos pacientes salen adelante. También tenemos otro diagnóstico diferencial que sería la esquizofrenia, pues que ya se trata de un trastorno bastante crónico, bastante severo, que compromete muchas áreas del funcionamiento del paciente, donde tendríamos que es un tipo de esquizofrenia, que es la esquizofrenia paranoide, donde hay una intervención psiquiátrica bastante compleja. Hay que manejar estos pacientes con antipsicóticos, hay que hacer una intervención familiar para que las personas le tengan empatía a este paciente, lo acompañen, le ayuden a ir saliendo del sufrimiento tan grande que implica tener una esquizofrenia. Y el hecho de que un paciente tenga una esquizofrenia no quiere decir de que no llegue a ser funcional. En la actualidad, con todo el avance de la ciencia, con todo lo que se está haciendo, un paciente con esquizofrenia puede funcionar perfectamente dentro de nuestra sociedad, puede llegar a desarrollar una cantidad de competencias, puede llegar a ser feliz, a tener unas relaciones interpersonales adecuadas si recibe el tratamiento adecuado y no es sometido a una estigmatización. Y esta parte es muy importante que la tengamos en cuenta. Todo ha avanzado y estos pacientes pueden llegar a tener una vida muy productiva, una vida con sentido, una vida con una cantidad de cosas muy importantes. Muy bien. Entonces serían estas como los principales diagnósticos diferenciales, donde uno tendría que evaluar pues la historia personal, los antecedentes familiares, personales, el comportamiento a través de la vida, y podríamos decir que el trastorno de personalidad paranoide es una manera de comportarse frente a los otros, de sentir, de pensar y unas actitudes que están muy relacionadas con la desconfianza de que el otro me puede llegar a dañar. Entonces, a ver, cuando hablamos de tratamiento, miraríamos que está el tratamiento, la terapia cognitivo-comportamental. A ver, este trastorno de personalidad paranoide es muy interesante a la hora de hacer el tratamiento porque hay unas áreas que hay que trabajar específicamente. Es generar en el paciente unos pensamientos más funcionales, mostrarles que existen muchísimas posibilidades de relacionarse con la gente, desmontar el mito de que las demás personas le quieren hacer daño y le quieren perjudicar. Hay también que trabajar en habilidades sociales, en comunicación asertiva, y muchas veces habría que hacer un complemento con terapia familiar o terapia de pareja. Tratamientos con medicamentos pues no se utilizan en este caso si estamos absolutamente seguros de que se trata de un trastorno de personalidad paranoide y no se trata, por ejemplo, de un trastorno delirante o una esquizofrenia, que son los diagnósticos diferenciales, ¿verdad? Ahora, una cosa que es muy importante es que la gente que está alrededor de ellos debe estar enterada de este tipo de problema. Es decir, hay que involucrar a la familia, hay que enseñarle a relacionarse con este paciente y sobre todo ayudarlos a superar las consecuencias de una relación con una persona que tiene un amor que está sospechando continuamente, un amor desconfiado, porque para la persona que acompaña a este paciente puede ser bastante difícil, ¿no? El alto grado de sospecha y de desconfianza a veces es difícil porque hace que se generen muchos problemas en las relaciones.
expresar cualquier reconocimiento de validez en los pacientes con sospechas puede facilitar una alianza entre el médico y el paciente. Entonces es muy importante la manera como nos comunicamos con este paciente, y la alianza terapéutica permite a los pacientes que entren a una terapia cognitivo-comportamental o estén dispuestos a tomar, por ejemplo, en caso de que se presente una comorbilidad que puede ser frecuente, por ejemplo, una depresión, una ansiedad, un trastorno como un trastorno de alimentación, que me han llegado pacientes con un trastorno de la conducta alimentaria. Pues esto ayuda a que estos pacientes puedan aceptar los medicamentos y la terapéutica que se necesite. Entonces lo que les quiero decir es que si yo tengo un paciente con un trastorno paranoide de la personalidad, perfectamente esta persona puede llegar a deprimirse, o puede llegar a tener un trastorno de ansiedad generalizada, o puede tener una fobia social, o puede tener un trastorno de estrés postraumático. En esos casos, el medicamento puede ser de mucha utilidad. El utilizar, por ejemplo, los antidepresivos podría ser, o los ansiolíticos, podría ayudarles mucho a superar esa comorbilidad, además de la terapia, ¿verdad? La terapia psicológica que se le haga. Ahora, por otra parte, es muy importante pensar que este trastorno también puede estar asociado a un trastorno paranoide. También puede estar asociado, por ejemplo, a un trastorno delirante. Y si tenemos este trastorno delirante que les decía que es un trastorno psicótico, en este caso se justificaría administrar un antipsicótico. También puede ocurrir que un paciente pueda tener un trastorno paranoide de la personalidad y también tener una esquizofrenia. En ese caso se darán antipsicóticos que también le ayudarán al paciente a mejorarse globalmente. Entonces, existe mucho tipo de antipsicóticos. En la actualidad se utilizan mucho más los antipsicóticos atípicos, que tienen un perfil de seguridad bueno, tienen muy buena eficacia, las dosis no son muy frecuentes en el día y están prescritos para unos síntomas específicos. Esto puede ayudarles a disminuir la ansiedad. Bueno, yo creo que con esto hemos terminado un poco de hablar de este trastorno de personalidad paranoide, y quiero que se queden solamente con dos cositas. Lo primero es que son muy desconfiados. Lo segundo es que viven constantemente buscando pruebas de que las personas son leales, los respetan y los quieren. Son personas que sufren mucho, y es muy importante que la familia de estos pacientes se involucre también en los tratamientos y les haga un acompañamiento. Aquí se necesita una especial empatía, un especial respeto, y una persona que tiene un trastorno paranoide de la personalidad no tiene que someterse a la soledad, no tiene que someterse a estar aislada, al aislamiento. Esto genera mucho sufrimiento. Entonces, bueno, esto es una invitación para que revisemos este tema, para que lo analicemos, para que me cuenten cuáles han sido sus experiencias con esto, y les mando un abrazo gigante. Espero que tengan un buen día y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.